tengas tropecientas miles de puntos de vista, te mantenga interesado en las páginas. Pero claro, también depende del punto de vista del personaje. Hola chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Buena sección libros. Este vídeo lo prometí hace ya un par de semanas, pero bueno, entre book hauls, wrap-ups y algún que otra video reseña, digamos que se ha quedado un poco relegado, pero os lo traigo, como os prometí. Y es una lista de autores que me encantan, pero focalizados al género de la fantasía. Así que sin enrollarme más como una persona, vamos a poner un ejemplo de diferentes autores que enfocan distintos puntos de la fantasía. ¿Me explico mejor? Porque aquí en la lista que os tengo preparado hay diferentes subgéneros de la fantasía, que he hecho un vídeo al respecto hablando de ellos. Fantasía oscura, fantasía épica, tenemos también fantasía que te puede recordar a la ciencia ficción, llamémoslo ciencia ficción fantástica, y también tenemos fantasy. Hay un poco de todo en la viña del señor. Algunos ya los he mencionado en más de un vídeo, pero os lo vuelvo a mencionar porque es que los quiero, los amo, los adoro y quiero que os lo leáis, las cosas como son. Así que vamos a empezar con el padre de la fantasía actual, aunque estamos esperando a que acabe ya su saga. Sí, hablamos de George R. Martin. A ver, vamos a analizarlo con objetividad. A ver, mostremos uno de sus libros. A ver, no me he terminado de leer todo lo que hay de la saga. Primero, cada vez se van volviendo más gordos, Hay que tomarse esta saga con paciencia. Si se lo toma el autor, yo me lo tomo. No hay ningún problema. De todos modos, a grandes rasgos me conozco la historia, no únicamente por la serie Juego de Tronos. Que bueno, si contamos el final, mejor echémosle de comer aparte. Pero hablando únicamente de aquí, del autor, voy a dar aquí el libro porque es un poco pesado. Lo que consigue George R. Martin es que a pesar de que tengas tropecientas miles de puntos de vista, te mantenga interesado en las páginas. Pero claro, también depende del punto de vista del personaje, porque hay algunos que te quedas enganchada, te lo terminas en horas, quieres saber más, quieres incluso saber cuándo van al baño, aunque sea al aire libre, pero luego hay otros que tú dices, por favor, acaba ya de una dichosa vez, y sin embargo te lo lees porque es importante para la trama, es importante para conocer la historia de Poniente, y solo por ello, y porque a pesar de que todavía no ha terminado la saga, todos estamos aquí enganchados con Canción de Hielo y Fuego, creo que se merece todos nuestros respetos, toda nuestra admiración, y que le digamos con cariño que acabe la saga. Y si no lo acaba, bueno, nos quedamos con Danza de Dragones como el último libro. No es el fin del mundo, señores, que hay casos peores, ahí donde lo veis. Bueno, ahí tendríamos la fantasía épica en todo su esplendor. Que a ver, normalmente os recomiendo a Tolkien, ese es otro ejemplo, pero prefiero en ese sentido a George R. Martin, las cosas como son. Aquí cada uno con sus gustos, pero si yo quisiera leer algo un poco más caótico, crudo y oscuro, incluso más que Poniente, más que Canción de Hielo y Fuego, os recomendaría a esta autora que ha escrito sagas como La Era de los Magos y Una chica y su dragón. Hablo de Samantha Esperón, de verdad. Consigue que me horrorice y me maraville con sus libros a partes iguales. Yo realmente no me he acabado los dos últimos libros de Era de Magos, no porque me esté gustando la historia, sino porque temo por los personajes. Temo lo que esta mujer pueda hacerle a los personajes, porque no se conforma solo con acabar con los personajes en plan matarlos. No diré cuántos mata. ¿Qué mata? Eso tampoco podéis considerarlo spoiler, sino cómo los trata previamente. O sea, ella sí que es una escritora de fantasía oscura de los pies a la cabeza. Y su otra saga, Una chica y su dragón, hombre, no es que sea mucho mejor en ese aspecto. Todavía no puedo decir si es más tortuoso o menos tortuoso que Era de Magos. Además, hace unas dosis de magia increíbles, hace que parezca algo bueno y algo malo, hay unos grises oscuros que, de verdad, os lo recomiendo.
Aquí si queréis huir de una historia en la que se centre en el romance o se centre en los buenos son buenos y los malos son malos, Samantha Esperón es increíble. Sus libros están en Amazon. Es cierto que es la única autora de fantasía autopublicada que os recomiendo en este vídeo. No es que los demás no me gusten, pero digamos que ella consigue que yo me quedé maravillada. Y bueno, a esta autora, ahora pasamos al romantasy, a uno de los romantasy. Esta os la recomiendo mucho. De hecho, empecé a hacer video reseñas con esta autora, pero hay que recomendarla. Es buena, es increíble, es la reina. Hablo de Sarah J. Maas. Aquí os muestro Trono de Cristal, el único que tengo en físico y encima es edición antigua. Ya he tomado la decisión ejecutiva de continuar con la saga, aunque el resto vaya a ser la edición nueva. Digamos que ahí no me voy a poner muy exigente. Pero con Romantasy más que Trono de Cristal sería con Acotar, con la saga de Acotar que os muestro aquí en pantalla. Ese lo tengo en digital, que no quiere decir que no me la quiera pillar en físico, pero bueno. Lo que tiene esta autora es básicamente que consigue crear buenos mundos, sobre todo en Trono de Cristal, pero personajes muy carismáticos, ultra mega carismáticos. Aquí tenemos a Selina Sardothien, una asesina muy buena. La verdad es que sí es cierto que a veces tú dices, se pasa un poco de sobretalentosa, pero en líneas generales consigue que quieras asesina. Y luego en Acotar, bueno, que si quieres a Feyre, que si quieres a Cassian, a Azriel, acabas queriendo a esta, acabas queriendo a Elaine. Leed la saga y comprenderéis por qué digo acabas queriéndola. Y bueno, que tiene a mi crush Rhysand, mi Rhysy, mi querido Rhysy. O sea, por favor, mirad a Rhysand. Y si encima lees el carácter y el pasado de este personaje, eso es lo que consigue Sarah J. Maas. También me he leído la de Ciudad de Medialuna, que ahí tiene el mejor world building de todos. Es cierto que falla en sobreinformación, pero es un error que tienen muchos autores de fantasía. Esto no es exclusivo de Sarah J. Maas. De las tres sagas, hombre, a ver, os recomiendo Acotar, pero por la sencilla razón de que es la que tengo más al día. Pero tengo la sensación de que si tuviera las tres sagas completamente al día, os recomendaría Trono de Cristal, sin lugar a dudas. Ahora bien, no sé si luego me gustaría tanto más que Rhysand, las cosas como son. Pero bueno, vayamos a otro autor. Bueno, ¿os digo este autor o otro? No, vamos con la autora y dejamos al autor para el final, porque esta, no sé si podría deciros que es romantasy, creo que más bien es fantasía. Y punto, un poco más juvenil que por ejemplo George R. R. Martin, pero sigue teniendo un punto original y es la autora del Griseverso, Leigh Bardugo. O sea, lo que tiene es que ha creado un sistema de magia que a mí siempre me ha parecido uno de los más originales. Brandon Sanderson aparte, que sí, os voy a recomendar a este autor, pero ya llegaremos a él. Primero vamos con Leigh Bardugo. Pues básicamente aquí, aparte de un sistema de magia bastante original, también tiene unos personajes bastante carismáticos. A mí la protagonista Alina me gusta. Es cierto que su manera de escoger sus intereses románticos es un poco cuestionable, del tipo amiga date cuenta. Y es verdad que luego crea algunos personajes que son de echar de comer aparte. Y no habla del oscuro, ese es para hacer un análisis propio, no es por nada. Puede que algún día me vuelva a leer esa saga y os lo traiga aquí. Es que es bastante interesante. Y además, tiene serie en Netflix. Sangre y hueso. Me he visto la primera temporada y es increíble. La segunda, tengo que ponerme al día. Que además, tiene personajes de otra saga que me gusta incluso más, y es la de Seis de Cuervos. Ahí sí brilla bastante la originalidad. Cómo mezcla la fantasía con una especie de suburbio al siglo XIX Estados Unidos. Me dio esa sensación. No, más bien siglo XIX Londres. La creen de la creen. Y ahora sí que sí, vamos con Brandon Sanderson. Que conste que estaba dudando de si poner este autor, pero no porque no me gustara. Al revés, me encanta. Por eso os pongo aquí ahora mismo a Brandon Sanderson.
Lo que pasa es que de todos los que hay en esta lista es el que menos llevo al día. De él solo me he leído el Antris, el Ritmatista y el primero, el que os estoy mostrando ahora mismo, de Nacidos de la Bruma. Y quiero seguir con la saga. Con los demás llevo un par de libros más adelantados. Salvo un caso, pero ese caso tiene una explicación bastante lógica. Pero con Brandon Sanderson, la fama que tiene de crear world buildings y sistemas de magia originales, sí, super mega hiper merecido. Personajes carismáticos, sí. Kelsier me parece uno de los personajes más originales que ha creado Sanderson, a la espera de leerme más libros. Del Antris, hombre, también tiene un par de personajes, pero es que creo que están todos los personajes y Kelsier. Creo que los que os habéis leído Sanderson puede que me entendáis perfectamente. Luego con el nivel de trama, yo ya lo dije y lo reitero. Hice incluso vídeos reseña al respecto, que empieza bien, va lineal y luego se pega unos finales apoteósicos. Lo hace con el primero de una trilogía. Cuando llega al final de esta trilogía, madre del amor hermoso, ahora comprendéis por qué os lo recomiendo a pesar de no haber leído tantos libros, no es por nada. Y ahora vamos con el último, que es cierto que solo me he leído un libro, pero es el libro. Es el libro, es la historia. Muchos autores de fantasía beben de este autor. Y no hablo de Tolkien. Digamos que es la contraparte de Tolkien. Y eso me salió un poco raro, el gallo. Y es que hablo de este hombre de aquí, Frank Herbert. Hablo de Dune. Porque es la contraparte de Tolkien. Porque son más o menos de la misma época. Porque mientras Tolkien creaba personajes que, a pesar de ser variopintos, se diferenciaba entre los que son buenos y los que son malos, aquí la cosa está un poquito más difusa, más borrosa. Porque no podemos decir que Paul Atreides, aunque lo considere una especie de santo, es un santo. Digamos que es un personaje que se va volviendo más villanesco, pero nunca consigues demonizar del todo a Paul Atreides, al igual que todo su entorno, como a la madre, a la dama Jessica, como a Chani, como a Leto Atreides. ¿Entiendes los motivos de Leto Atreides? O sea, Frank Herbert consigue crear personajes poderosos, ultra poderosos y sin embargo muy humanos. O sea, mira que le da capacidades a Paul como para llegar a cogerle un asco impresionante. Es como una especie, podríamos haber dicho que es un Gary Stu, pero no, es alguien complejo, es alguien digno de análisis psicológico. Y luego la ambientación, cómo consigue mezclar lo futurista, al igual que lo mezcla con lo medieval, y tiene todo un trasfondo que creo que hay que darle una oportunidad al resto de la saga. No se lo he dado porque es cierto que lo que falla es un poco en cómo cuenta la historia, que es bastante denso, pero no denso tipo como Tolkien, que te describe cientos y cientos de páginas para un camino, sino porque condensa demasiada información. Pero por lo que tengo entendido del resto de la saga, hay que dar una oportunidad. La cosa se vuelve más surrealista, más caótica. Y bueno, a ver, van a hacer el segundo libro, que era El Mesías de Dune. La última aparición de ciertos personajes. Tengo que verlo, vale. Ahora creo que, a pesar de que he hablado más de autores que de libros, voy a ser un poco como los bookcalls. Os lo voy a mostrar. Bueno, aparte de Samantha Esperón, que la tengo en digital, y a ver cuando vuelva a tener en mis manos los libros de Leigh Bardugo, pues hala, aquí tenemos algunos ejemplos de autores de fantasía que me encantan. No son de lejos todos los que he leído. Hay algunos que también son buenísimos, pero quiero leer más de ellos. De hecho, no creo que esta sea la primera lista de autores de fantasía que os recomiende o que simplemente os mencione, porque lo que yo digo, la fantasía sigue siendo mi género favorito. Cuanto más fantasioso mejor, ya sea fantasioso en el mundo, en los personajes, en el romance, si me pones dragones u otras criaturas mitológicas.
pero Dragones va a ser el primero. Bueno, y esto es todo lo que puedo decir acerca de los autores de fantasía que a mí me encantan. La verdad, si tenéis algunos autores que tendrían que haber aparecido en la lista, cajita de los comentarios. Esto normalmente lo digo justo después del saludo de despedida, pero bueno, quería decirlo ahora mismo, porque quiero recomendaciones. Siempre los voy a tener muy en cuenta. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, dar like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Aparte de lo que os acabo de decir, de verdad, ¿hay algún género que digáis de toda la fantasía es mi favorito? Y a partir de ahí decidme algún título, yo que sé. ¿Creéis que hay alguno de mejor fantasía oscura? A ver, solo os digo una cosa. Aquí tenéis una saga fantasía indudablemente oscura que no os lo he dicho porque no lo he leído todavía. Cuando veáis el book haul vais a flipar. Yo flipo de que estén ahí en mi estantería. En ese vídeo me aclararé bastante mejor. Así que, bueno, eso es todo. Así que, nos vemos en el próximo vídeo.